Cordial saludo, mi nombre es Nilson Alexander Pérez Solarte, les presento mi documento de identificación. En el presente video les daré a conocer lo concerniente a la historia de la guitarra por medio de este material, una línea de tiempo. En los años 2400 antes de Cristo, los sumerios pertenecientes a Sumeria fueron los primeros en inventar el arpa y el laúd, como podemos observarlos aquí en las dos imágenes. Estos instrumentos fueron los referentes a lo que conocemos como hoy en día, lo que conocemos como guitarras. En el año 1000 antes de Cristo, en la antigua Grecia, los griegos perfeccionaron la música y adoptaron instrumentos existentes en su cultura y crearon la llamada quitara, como la podemos observar aquí, ya estaba tomando forma y parecida a una de las partes, la parte más ancha de la guitarra. Luego, en el año 27 antes de Cristo, entre lo comprendido entre el año 27 antes de Cristo y el 476 después de Cristo, en el Imperio Romano conquista Grecia gracias a la batalla de Corinto y roba la idea de la quitara y crearon un nuevo instrumento llamado citara, como la podemos observar en la imagen. Eh, este tenía un diseño nuevo y su tamaño fue aumentado significativamente. Esto con el objetivo de mejorar su sonoridad. Como la podemos observar, los cambios que tuvo. Luego, en los años comprendidos entre el 632 y 661, los árabes tomaron el laúd como instrumento musical tradicional, pero nombraron Ud y a este le hicieron modificaciones. A este le cambiaron el material de construcción, la cantidad de cuerdas y le quitaron los trastes. Como podemos observar, es una nueva versión del laúd de los sumerios. Ahora nos vamos al siglo VIII, en lo comprendido entre el 661 y 750, la Edad Media y sus avances. Durante la Edad Media, los musulmanes avanzaron sobre la península ibérica, introduciendo el laúd en versión propia. Luego crearon las primeras guitarras, en lo que encontramos la guitarra morisca, la guitarra latina, la vihuela, la viola de mano y entre otras. Desde ese entonces comenzó a utilizarse lo que es la púa, en ese entonces llamado plectro. Aquí observamos las imágenes de la guitarra morisca, guitarra latina, vihuela y el laúd y la púa. Ahora en el siglo XVII, entre lo comprendido entre el siglo XVII y siglo XVIII, en Europa, principalmente en España, fue creada la guitarra española, terminando de este modo las confusiones instrumentísticas. Este instrumento estaba compuesto por cinco cuerdas dobles, como lo podemos observar aquí en la imagen. Este es el instrumento. En el siglo siguiente, el alemán llamado Jacob Otto agregó la sexta y fueron establecidas las afinaciones que conocemos como E, A, D, G, B y E. Y Jacob Otto agregó la sexta, que era la que faltaba, para, para completar las que actualmente conocemos. Y gracias a todo esto nace la guitarra clásica, la cual se conoce a nivel mundial. Luego, en el siglo XIX, en 1929, la guitarra tricono. En este entonces, un joven guitarrista llamado George observaba las necesidades de hacer que la guitarra generara un sonido más alto. Entonces comenzó a investigar y a hacer modificaciones que le permitiría tal propiedad. Gracias a todo su esfuerzo, logró crear la guitarra tricono, la cual tenía tres conos de aluminio, logrando su objetivo. Ya esta guitarra tenía un sonido más alto, pero en el siglo siguiente, siglo XX, el músico
el músico George eh, y el inventor Adolf Rickenbacker en 1931 crearon la guitarra llamada sartén. Esta se crea gracias a que querían ir más allá con el instrumento. George pensaba que debía subir el sonido del instrumento, pero haciendo uso del electromagnetismo, logrando crearla y por medio de la fábrica de Adolf produjeron muchísimas unidades de este instrumento. Luego nos vamos al siglo XX en adelante, comenzaron las personas, gracias allá a la creada guitarra eléctrica sartén, entonces comenzaron a adoptar el mismo método, pero en nuevas versiones, que comenzaron a crear sus propias versiones de la guitarra eléctrica y desde ahí en adelante, pues hasta llegar al siglo XXI, ya aquí en este entonces, ya encontramos las guitarras eléctricas actuales. Existen muchísimas versiones, las cuales presentan mejores características de funcionamiento con relación a las de hace muchos años atrás. Encontramos diferentes tipos, la Solid Body, las guitarras de semihueco, las Holy Body. Los músicos han de elegir eh, el tipo de guitarra eléctrica según el uso que le vayan a dar y las características que estos necesiten que les brinden. Entonces, con esto termino la presentación. Muchas gracias.